Buenas noches, bienvenido y bienvenida a todos una noche más a este ciclo de conferencias de la Carta Malacitana de Cultura Alimentaria y Ciudadanía en el Ateneo. Hoy tenemos una conferencia que, bueno, siguiendo con la temática a la que estamos dedicando todo este ciclo durante este año, está dedicada al turismo de interior y en concreto a las rutas gastronómicas que tenemos en nuestra provincia. Esta noche tenemos una mesa de excepción, tenemos a nuestro querido compañero Javier Almellone aquí en la mesa como ponente. Es uno de los periodistas que más saben sobre turismo gastronómico, sobre gastronomía y sobre fiestas de nuestra provincia. Y tenemos también a Manuel Castillo, que, bueno, como todos conocéis perfectamente, es director de Diario Sur, lleva dedicado al mundo del periodismo, es licenciado en Ciencias de la Información y lleva desde el año 81 dedicado al mundo del periodismo y ligado al Diario Sur, y desde 2002 es su director. No es extraño a nadie todo el poder que tienen los medios de comunicación hoy en día y, por tanto, tener con nosotros esta noche al director del medio, del diario de mayor tirada en nuestra provincia, pues también para nosotros es un honor tenerlo a él como presentador. Y no quiero alargarme mucho más, recordaros que la semana que viene tenemos también tertulia en el Pimpi. Y bueno, y anunciar así como novedad que este año celebramos los 10 años de la Carta Malacitana, celebramos que llevamos 10 años promoviendo la cultura alimentaria y gastronómica en nuestra provincia y poniendo en valor a todo aquello que hace 10 años ni siquiera se conocía, no se tenía, no se valoraba la cultura alimentaria como la entidad que es. Y bueno, y pronto anunciaremos una serie de actividades para poner en valor estos 10 años que llevamos al servicio de la sociedad malagueña desde la Carta Malacitana. Y yo, sin alargarme mucho más, pues paso el micrófono a Manuel Castillo. Bienvenido, Manuel, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Gina, también a los responsables de la Carta Malacitana, al Ateneo y... ¿Más cerca? Perfecto. Muchas gracias a todos y especialmente a Javier también por la oportunidad de que pueda presentarle en la noche de hoy. Los periodistas tenemos muchas máximas, pero una de ellas, y es la que a mí más me gusta, que es de un compañero del periódico, que dice que los pequeños detalles son los que le dan credibilidad a la noticia. Aquí Juan Antonio Morgado, que es también compañero del periódico, sabrá de qué me refiero, y él, que Antonio Roche decía siempre, insiste de hecho, dice: los pequeños detalles son los que le dan credibilidad a una noticia. Eso acompañado con la idea y con la máxima de que para contar bien las cosas no hay mejor técnica o mejor estrategia que estar en los sitios, conocerlos. Y en el caso de Javier Almellone, yo creo que se reúnen ambas máximas, con lo cual yo creo que de ahí no puede salir nada malo. Por un lado, es una persona capaz de ver los pequeños detalles, de apreciarlos, de conocerlos y de ponerlos en valor. Y además tiene algo muy bueno y no tan extendido en los medios de comunicación y en la prensa de estos tiempos, y es que le gusta, cuando escribe de algo, le gusta estar en los sitios, conocerlos, patearlos, caminarlos, degustarlos, porque si hay algo que le gusta a Javier es tanto la gastronomía como el turismo, y especialmente el turismo de naturaleza. Me imagino que está tumbado bajo una hamaca también, pero bueno, en el caso que nos ocupa de caminar, que siempre me ha gustado mucho más la palabra caminar, ¿no?, que andar, ¿no? Caminar por la ruta y por los montes de Málaga. Yo creo, y no es una exageración ni mucho menos una adulación,
que estamos ante una de las personas que mejor conoce la provincia de Málaga, tanto en sus rutas, en sus caminos, en sus veredas, en sus rutas pecuarias y también en su gastronomía. Y todo ello, como él alguna vez ha reconocido, después de recorrer al menos 4 veces, dice que ya la cuarta perdió la costumbre de ir anotando, ha recorrido al menos y visitado 4 veces los 103 municipios de la provincia y sus entornos, ¿no? Con lo cual, insisto, estamos ante una persona que sabe de lo que escribe y sobre todo porque conoce muy bien de lo que escribe. Javier y yo somos compañeros, aparte de compartir oficio, yo creo que también pasión, ¿no?, del periodismo, somos compañeros de promoción en la carrera de periodismo, pero con un pequeño secreto, es que yo soy bastante mayor que él, ¿eh? O sea, somos compañeros, pues yo, por eso de las indecisiones, yo la carrera la empecé un poco más tarde de lo normal y somos compañeros de promoción. Y luego coincidimos también en Canal Málaga, la televisión local del periódico Sur, que fue donde, por esas cosas que pasan, por arte de las circunstancias, de las casualidades, pues yo creo que fue fraguando su carrera profesional y capaz de compaginarla con sus aficiones, ¿no?, y con las cosas que le gustan. Allí en Canal Málaga empezó a hacer reportajes sobre la provincia, sobre rutas de la provincia. Entonces había un programa que consistía en eso, en descubrir cada semana pues una ruta por las provincias de Málaga. Y en aquellos tiempos, cuando se hablaba del periodismo multimedia, si hay un periodista multimedia es Javier Armellones, porque él lo hacía para la televisión, luego también lo hacía para el periódico, en los tiempos de Punto Radio también lo hacía para el programa de la radio, y con la implantación definitiva de Internet, pues también lo hacía con lo que empezó a llamarse Escapadas del Sur, también lo hacía para la web. Es decir, que era, si me permite la expresión, un periodista total, periodista multimedia, porque lo hacía para todos los medios. Y todos los medios, la verdad, que requieren una utilización de códigos y lenguajes diferentes, y él lo domina con naturalidad, ¿no? O sea, cuando trabaja para la televisión, cuando lo hace para la radio, o cuando escribe artículos tanto para papel como para la web. Una de las cosas que más... un pequeño secreto que le voy a contar es que durante muchos días lo más leído de todo el periódico Sur, de toda la web del periódico Sur, muchos días, no estoy hablando de unas excepciones, son los reportajes que hace sobre la provincia de Málaga. Cuando ustedes pueden leer eso de 7 rutas para hacer este puente de la Inmaculada, o 7 lugares, o 8 o 10 para visitar los almendros en flor, o dónde comer en el puente, pues todo eso, que sepan que es lo más leído, suele ser lo más leído, y si no es lo más leído, suele estar entre las 5 noticias más vistas del periódico Sur. De ahí pues que se siga trabajando y se siga insistiendo en ese tipo de contenido. Y además del paso, sobre todo, por medios relacionados con Sur, con tanto, como le he comentado, Canal Málaga, Sur, Punto Radio, también ha colaborado en COPE Málaga, en Radio Campillo y en otros medios, y hoy es también eso que le podemos llamar un influencer de la gastronomía y del senderismo, ¿no?, del excursionismo, del mundo de la naturaleza, ¿no? Y por ello pues también es reclamado para conocer y visitar no solo la provincia de Málaga, sino también fuera de las fronteras provinciales, sobre todo en Andalucía. Pero como es inquieto, y eso de ser un periodista multimedia debe marcar o debe imprimir carácter, pues quizá, aunque no tenía mucho tiempo disponible, tiempo libre, pues se embarcó en lo que me imagino que todos ustedes conocen muy bien, como es la Alacena de Málaga, con 2 compañeros, amigos, colegas, ¿no? Sergio Cruz y Ricardo Pastor, en la Alacena de Málaga, que le ha permitido a él conocer aún más, si cabe, los productos que se hacen aquí, productos inverosímiles, porque una de las ficciones más divertidas que se puede tener con Javier es empezar a hablar de quesos, de vinos, de aceite, y te dice, oye, pues que hay un
hay un queso que hacen en este pueblo, bueno, en una pedanía que hay al lado de tal pueblo, que es que lo hace, y además que ha hablado con él, se ha sentado, lo ha visitado, lo ha probado, lo ha convencido de que tiene que hacer más queso, de que tiene que venderlo, es decir, es como un paquete completo, ¿no? Un pack completo que le permite conocer, pues eso, muchísimos productos, yo diría que cientos, miles de productos que hay en la provincia. Y para ya cerrar el círculo, en esta presentación de esta especie de inspector gadget de la información gastronómica y del senderismo, pues está a punto, bueno, ya lo ha sacado, pero están desarrollando también Escapada del Sur, que es una empresa de turismo relacionada con la gastronomía, el enoturismo, ¿no? Y toda la oferta que tiene la provincia de Málaga. Así que, como ven, estamos ante lo que podríamos denominar el periodista total, con el detalle de que ha venido a presentarlo alguien que lo admira mucho como persona. Decía Kapuscinski, que es un periodista, bueno, esto que dice muchas frases sobre periodismo y que en las charlas se les suele citar mucho, que para ser un buen periodista lo primero es ser buena persona. Y yo creo que Javier, lo primero es que es muy buena persona y lo segundo es que es un magnífico profesional, con lo cual, con esas dos virtudes, pues yo creo que estamos con una de las personas, como he dicho al principio, no solo que mejor conoce la provincia, todos los rincones y todos los secretos de la provincia de Málaga, sino también de todos sus productos. Así que es una suerte escucharlo hoy. Seguro que nos va a descubrir algo más que nos quede por saber. Y nada, muchísimas gracias a la Carta Amalfitana, al Ateneo y por supuesto a ti, a Javier. Muchas gracias, Manolo, por tus palabras. Bueno, la verdad es que después de esto no sé si puedo seguir o no, ¿no? Porque la verdad es que a uno le embarga un poco la emoción escuchar a Manolo, a pesar de que, bueno, tenemos contactos frecuentes, pero estas cosas, pues, de elogios, pues, la verdad es que a uno siempre le impresionan, ¿no? Sobre todo porque Manolo, él no lo ha dicho exactamente, pero él fue el culpable, o es el culpable de que yo esté aquí ahora mismo en este momento, porque fue en la época de Canal Málaga el momento en el que me dijo, ahora lo mismo lo vas a hacer, pero en papel. Y a mí me temblaron un poco las piernas, eso de escribir en Sur, y dije, ¿pero cómo va a ser esto? Sí, sí, y me dio una cámara de fotos que todavía no funciona, pero todavía recuerdo que la tengo allí, no la tiro, aunque no funcione, la batería no funciona a mitad de las cosas, era digital y reflex al mismo tiempo, y la tengo de recuerdo porque, bueno, para mí es el momento en el que empecé un poco a retratar para el periódico Sur, bueno, todos mis avatares, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Y bueno, también quería agradecer a la Carta Malacitana la oportunidad que me dais. Soy miembro de la asociación, como sabéis, y bueno, para mí es un orgullo estar aquí, ¿no? Cuántas veces he estado ahí, ¿no? Incluso haciendo fotos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, cuando Antonio me encargó ofrecer la conferencia, pues ni dudé un segundo, vamos, para mí es todo un orgullo. Y bueno, también quiero agradecer sobre todo al público que os habéis acercado hoy hasta aquí, porque bueno, para escucharme, que espero que sea válido, porque yo por lo menos lo que quiero aportar en esta conferencia, el objetivo que me planteé en su momento, era bueno, trasladar un poco la importancia o el potencial que tiene la gastronomía para el turismo interior. Hasta ahora es verdad que hemos hablado mucho de la gastronomía en Málaga como ese modelo que es poco sostenible, que muchas veces lo hemos hablado en la Carta Malacitana, que es el pescado y solamente el pescado, y vamos a la costa y solamente tenemos pescado y parece que no hay nada detrás, cuando tenemos un repertorio muy interesante, no solamente para comer, sino para sentir, para tener experiencia, para sensaciones, y un poco la idea que yo quería trasladar, ¿no? Y bueno, creo que voy a dar un pequeño repaso a todo lo que tenemos y todo lo que podemos ofrecer, y para que tengamos claro que tenemos unos mimbres para tener un producto global de gastronomía para turismo interior que sirva sobre todo para desestacionalizar el sector, por un lado, y también pues para equilibrar el territorio, ¿no? Que muchas veces se habla de equilibrar el territorio entre la costa, que está más poblada, que recibe más turistas, y el interior. Yo creo que la gastronomía puede ser un vehículo perfecto para ello, ¿no? Evidentemente el turismo interior en la provincia de Málaga no voy a descubrir nada porque es, digamos, uno de los más importantes, ¿no? de Andalucía, ¿no? Digamos como complemento de sol y playa. No estamos descubriendo nada, esto existe. Tenemos la joya de la corona, que es el Caminito del Rey, tenemos la Sierra de las Nieves, que va a ser parque nacional, tenemos varios elementos, ¿no? Que ya son importantes, que ya son atractivos, pero yo me voy a centrar sobre todo en el tema de la gastronomía, ¿no?
Yo, antes que me gustaría situar un poco la provincia de Málaga, ¿no? Había traído en principio una diapositiva, pero bueno, al final ha habido fallos técnicos por ahí y han desaparecido algunas fotos y demás, mapas, pero bueno, yo les voy a contar un poco cómo vendo yo la provincia de Málaga. Cuando tenemos que vender la provincia de Málaga, pues decimos que tenemos Costa del Sol, que tenemos gastronomía, pero hace ya unos años que me retrotraje un poco y me dije, bueno, pero ¿qué tenemos de especial en la provincia de Málaga? Somos la provincia con menos superficie de toda Andalucía. Sin embargo, por ejemplo, tenemos más espacios protegidos que nadie, en número. Muchos de ellos, hay que decirlo, compartidos con Granada o con Cádiz, ¿no? Además de eso, tenemos bueno, pues una ubicación que a lo mejor nos reparamos nosotros que estamos viendo aquí todos los días, pero que fue muy codiciada en su época por distintas civilizaciones, pero que se centra prácticamente que somos la franja mediterránea europea, esto va a ser un poco, me va a decir que me he vuelto loco, ¿no? Decírmelo, franja mediterránea europea más próxima al Atlántico, y eso nos da una peculiaridad. Para empezar, la principal consecuencia es el mar de Alborán, por ejemplo, ¿no? También el clima, también estamos por debajo de la subbética, es decir, estamos un poco dándole a esa geografía malagueña, darle un valor que a lo mejor no reparamos en ello, ¿no? ¿Por qué somos tan especiales y por qué tenemos productos tan distintos? Podemos tener zanahoria morada en Cuevas Bajas, podemos tener níspero en Sayalonga y aguacates en la Sarquía y castaña en la Serranía de Ronda. Pues a lo mejor todo eso tiene esa explicación, esa ubicación, que como decía yo vuelvo a repetirlo un poco, la idea es la zona mediterránea europea más cercana al Atlántico. Es la única, porque ya la otra sería África, evidentemente, y somos, con el permiso, por supuesto, de esa parte del campo de Gibraltar, que como yo he escuchado una vez a Manolo, nosotros tendríamos el derecho de apropiárnosla algún día como Costa del Sol, porque somos más potentes y podríamos hacerlo, incluso llegar hasta la costa tropical. Alguna vez te he escuchado comentarlo, y esa idea, bueno, puede funcionar, ¿no? Un poco centrar un poco la provincia de Málaga en esa franja, como decía, y en esa parte interior, que además, como estamos en las estribaciones de la subbética y demás, somos una de las provincias con más montaña o más montañosa, con más elevaciones. La verdad es que he visto varios rankings respecto a esto, tampoco me quiero alargar mucho con este tema, y no está claro si es que somos terceros, quintos, segundos, pero vamos, de los que más montaña tenemos, seguro. Y esto nos da muchos recursos hídricos que no están visibles, que están dentro de sierras calizas. Tenemos hasta una especie de altiplanicie, vamos a decirlo así, que es la Vega Antequera, mucha fertilidad, aunque pasemos sequías muy fastidiadas, pero tenemos recursos muchas veces ahí. Y esos son pequeños microclimas que tenemos, que nos permite, como decía, tener aguacates en la Sarquía, o tener castañas en la Serranía de Ronda, o cerezos en Alfarnate, por ejemplo, ¿no? Bueno, dicho esto, yo lo primero que también quería decir es dar otras virtudes de la provincia de Málaga en relación sobre todo con la gastronomía, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Málaga también para que pueda ser un destino turístico en el interior que tenga fortalezas, ¿no? Pues yo hablaría primero de la historia, sobre todo su historia y su tradición, ¿no? Ese legado que tenemos en el interior, y ese legado, digamos, que sabemos que han pasado por nuestras tierras, sobre todo en la costa, muchas civilizaciones, en el interior quizás menos, pero bueno, tenemos testimonio de que bueno, los íberos también dejaron sus huellas, por supuesto los árabes. Entonces toda esa historia, como el resto de Andalucía, la tenemos ya, ¿no? Eso es muy importante. Después de eso, yo destacaría pues, que tenemos varias denominaciones de origen en la provincia de Málaga. No todas las provincias de Málaga pueden tener las 6 denominaciones de origen que tenemos ahora mismo, ¿no? Tenemos 2 para el vino, como sabéis, que es el vino de la histórica, que solamente nos supera Jerez hasta que no se descubra un documento que diga que Málaga es la primera, pero vamos, José Manuel Moreno Ferreiro, que por cierto está de camino a Roma, porque mañana se recoge el patrimonio, digamos, la declaración formal ya del patrimonio agrícola mundial. Me comentaba el otro día que, bueno, que nosotros sabemos que es una de las históricas junto a Montilla, Jerez y Huelva, Condado de Huelva, pero que hay quien piensa que puede ser incluso Málaga la primera, la denominación de origen de los vinos. De momento no hay nada que lo pueda... Jerez la primera, y eso no hay discusión ahora mismo porque los documentos están ahí. Pero tenemos una histórica. Tenemos después Sierra de Málaga, que engloba a los tintos, a los blancos, rosados, etcétera, que es otra denominación de origen mucho más joven, pero que también está ganando mucho prestigio. Tenemos la Pasa, que como decía, ahora se va a ver reconocida, y hablaremos un poco más adelante de ella, se va a ver reconocida por
por esta declaración de patrimonio agrícola mundial, que bueno, lo otorga la FAO y bueno, la verdad es que va a ser un prestigio internacional para la pasa, que yo espero que a partir de ahora lo empecemos a ver dentro de poco. Y después tenemos la única aceituna loreña, o sea, pero la única aceituna de mesa que tiene denominación de origen, que es la aceituna loreña. Una aceituna con denominación de origen, la llaman la pata negra de las aceitunas, porque, bueno, pues pocas aceitunas tienen esas propiedades, ¿no? No me quiero alargar en cada producto porque entonces no llegamos y yo sé que Regina me tendrá que cortar en un momento dado. Tenemos aceite de antequera, que es denominación de origen también, e incluso tenemos chirimoya. La chirimoya pasa que más la parte granadina, pero hay parte de Málaga que tiene la denominación de origen de la chirimoya, junto con Granada, Almuñécar, la costa tropical. Dicho esto, pues ya tenemos una serie de productos que son buena excusa para que la gente venga a conocernos, ¿no? Es decir, no partimos de cero, ¿no? Después yo destacaría que tenemos productos muy singulares y muy exclusivos. Mencionaba antes la zanahoria morada, que se cultiva en Cuevas Bajas y que, bueno, hace unos años era impensable que estuvieran produciendo derivados de la zanahoria morada como los ennal, la ginebra, el vinagre, todo lo que están haciendo. Y todo eso yo creo que lo da la exclusividad. Es decir, estamos haciendo un producto que no conoce mucha gente, que tiene una historia detrás, porque yo creo que es muy importante que tenga un relato, y en este caso la zanahoria morada es la primera zanahoria que entró en la península, lo trajeron los árabes, y la zanahoria que tomamos ahora, la naranja, es la que llamamos la convencional, es digamos, un invento de los holandeses, porque la zanahoria era lo más parecido a la zanahoria morada, ¿no? De hecho, si vamos en el campo, mi amigo Ricardo Pastor, que le gusta mucho andar, la zanahoria silvestre tiene un color más parecido a la zanahoria morada, ¿no? Y la gente no la identifica con la zanahoria naranja. Bueno, pues tenemos un producto muy exclusivo. Tenemos, por ejemplo, un producto no exclusivo, porque hay muchas, afortunadamente, muchas cabezas de ganado de cabra malagueña. Por aquí está Juan Mamicheo y lo puede decir, que tenemos una raza caprina que exportamos, que muchas veces no nos damos cuenta y que aquí precisamente pues a veces se nos olvida, ¿no? que tenemos todo eso, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, aceite de acebuchina que hace nuestro amigo Fernando, ¿verdad, Paco? Allí en Monda, que es un aceite muy singular porque, bueno, no todo el mundo se atreve a hacer aceite de acebuchina. Fue uno de los primeros que se dedicó a hacer el aceite con la, digamos, aceituna silvestre, que es la acebuchina. Y son productos que no son conocidos, pero evidentemente que nos dan un marchamo de calidad o de exclusividad que no tienen en otros sitios, ¿no? O también apunto aquí el cerdo rubio de Ronda, que se ha recuperado hace poco gracias a la familia que lleva la dehesa de los Monteros, que es uno de nuestros socios protectores, por cierto, y que ha recuperado una raza porcina, bueno, pues que está un poco olvidada y que es ibérica, que no nos confundamos, que esto sí que es ibérica 100%, ¿no? Aparte de eso, tenemos muchos paisajes gastronómicos, ¿vale? En esto no querría confundirme con lo de paisajes con sabor, que es una cosa que, bueno, que se montó en turismo andaluz hace ya unos años, en la anterior legislatura creo que fue Rafael Rodríguez, me parece a mí, que el que inventó un poco lo de paisajes con sabor, que es muy interesante, ¿vale? Porque, bueno, en principio lo que hace es poner en valor todo lo que nos rodea, que es desde las dehesas, los valles, etcétera, ¿no? Yo también me refiero a un paisaje gastronómico a lo que me decía nuestro amigo y desaparecido desgraciadamente Manolo Maeso, ¿no? Que eran esos paisajes que se comen un poco y que, bueno, pues que los tenemos en la provincia de Málaga. Ahora, en estos días, empieza en 3 o 4 días la floración del cerezo, un poquito más tarde de lo habitual, por cierto, y que es un paisaje, no se come directamente, pero sí es un paisaje bueno, pues que alude directamente a la cereza, ¿no? A ese cultivo. Tenemos el castaño. El castaño da 2 o 3 estampas singulares a lo largo del año, desde la típica otoñal a la que tiene ahora en primavera. Bueno, tenemos los mares de olivos. Mares de olivos en la Sierra Norte de Málaga. Si te vas entre Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaida, bueno, la Vega Antequera, incluso la Sarquía, tenemos auténticos mares de olivos que son parte también de ese patrimonio gastronómico, ¿no? Y aparte de eso tenemos una marca promocional también, que es la de Sabor a Málaga, que creo que la conoceréis todos, que también está apoyando, digamos, a los productores, sobre todo, echando la mano a los productores, aunque todavía no tiene una vertiente enfocada al turismo. Quizás es algo que imagino que lo tendrán en mente, algo que se podría ver, ¿no? Porque, como dice mi amigo Paco Lorenzo muchas veces con el tema del enoturismo, el enoturismo en este caso, él dice siempre que tiene que ser la segunda cosecha de la almazara, ¿no? Porque es verdad que una almazara produce entre 1 mes y 3 meses, tiene mucha actividad,
y después se cierra y no se aprovecha, ¿no? Y precisamente estas actividades yo creo que en el caso de Sabor a Málaga se puede potenciar y ya se ha hecho, bueno, existen, digamos, en su página web, se informa si un productor abre las puertas al público, ¿no? Pero de momento eso no se puede considerar, digamos, que aliente al turismo, ¿no? A las visitas, ¿no? Y además de Sabor a Málaga tenemos asociaciones como la Carta Malacitana, por cierto, que cumplimos 10 años ahora en breve, y que, bueno, que como asociación se ha hecho mucho sobre todo por el tema de la gastronomía, defender los recursos gastronómicos que tenemos aquí en la provincia de Málaga, y que, bueno, pues seguramente por el tema del turismo haremos algo más, seguro, porque el camino, cuando lo hacemos ya vamos superando, digamos, niveles, tocará el tema del turismo relacionado con la gastronomía. Bueno, yo iba a abordar también un poco las actividades que hay ahora mismo en la provincia de Málaga, algunas que están muy consolidadas, relacionadas con el turismo y la gastronomía. Evidentemente, la que gana siempre, y eso Paco Lorenzo lo sabe muy bien, es el vino. El vino siempre va por delante de todo, aunque es verdad que en la provincia de Málaga todavía nos queda mucho que aprender. Ahora mismo el enoturismo, digamos, es potente, relativamente potente en la zona de Ronda. De hecho, José Manuel Moreno Ferreira, el secretario general del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, me comentaba el otro día que, bueno, que ya se puede decir que Málaga, o sea, digamos, el modelo de ronda, que funciona como ronda de vino, una ruta de bodega y mucho más, bodegas, museos, etcétera, se va a poder empezar a desarrollar también en el resto de la provincia de Málaga. De hecho, lo que van a hacer es ampliar poco a poco, y gracias a eso vamos a tener pues hasta 4 áreas distintas de enoturismo, aunque habrá que huir un poco de eso, ¿no? de la comercialización de esa oferta, pero vamos a tener la Sarquía, donde tenemos bodegas muy potentes y donde tenemos el legado también de la Pasa. Tenemos Manilva, que está un poquito apartada y no nos acordamos mucho de ella, pero también produce vino y además están ahora apostando fuerte con los vinos Nilva. Y tenemos también la zona de, digamos, Málaga Norte, que abarca desde la zona antequera hasta el margen, que también está haciendo vinos muy interesantes. Bueno, pues la verdad es que el enoturismo es un modelo fuerte, pero digamos que todavía falta, digamos, esa unidad bueno, que se tiene en La Rioja o lo tienen los vinos de Ribera, ¿no? En otras denominaciones de origen, que esa imagen de unidad. El problema es que tenemos muchas bodegas y que producen poco relativamente. Entonces, evidentemente cada uno tira para lo suyo, pero creo que en cuanto se vaya limando, bueno, pues a ciertas asperezas a la hora de entender un poco este modelo de negocio y se vaya buscando la complementariedad, y eso yo creo que lo voy a repetir 2 o 3 veces, con, digamos, otros elementos de gastroturismo como Almazara, las queserías, etcétera, yo creo que vamos a tener un repertorio muy interesante en la provincia de Málaga. El oleoturismo pues, también debería tener ese nivel, pero bueno, ahora mismo la verdad es que se están haciendo cosas muy interesantes también. Se están haciendo cosas interesantes como el molino hortelano en Casa Bermeja. A mí me da mucha pena que, por ejemplo, nuestro amigo Nacho Pérez en Benagalbón, que tiene uno de los molinos más espectaculares porque todavía es capaz de producir aceite, aunque lleva creo que 2 campañas sin poder producirlo, o una campaña sin poder producirlo, porque no está abierto al público ahora mismo, pero bueno, sé que están trabajando en un proyecto para que se pueda ver, porque bueno, allí os puedo asegurar que hay autobuses de la TUI, que es un turoperador muy potente aquí alemán, que opera aquí en la Costa del Sol, y que van los extranjeros, los alemanes o los ingleses, y alucinan con lo que ver hacer aceite en directo, ¿no? Con la piedra de molino antigua, con un sistema eléctrico pero muy rudimentario, pero que todavía funciona, y la verdad es que eso es algo digno de ver. Evidentemente, cuesta trabajo ir nada más que a Benagalbón a ver eso. Entonces, vuelvo a repetir que hay que complementarlo con otras visitas. Y en la zona, precisamente, existen muchas, ¿no? Existen modelos como el molino hortelano, como decía, que está en Casa Bermeja y que está muy consolidado y que además que trabaja con tour operadores directamente. No hace falta buscar una promoción exterior ahora mismo, digamos, una publicidad, digamos, mucho más masiva, porque existen canales como los tour operadores que trabajan muy bien con estos pequeños, digamos, sitios, ¿no? Estos establecimientos, ¿no? Y después hay algunos casos más de oleoturismo. Lo que pasa es que muchas veces es complicado que ellos se conciencien de que tienen que abrir exclusivamente para los visitantes, ¿no? Nos encontramos que hay almazaras que abren al público y enseñan todas las instalaciones sin problema. Ardales, por ejemplo, está ahora trabajando en un modelo
que no lo está publicitando mucho, pero como está asociado al Caminito del Rey, pues María José Bravo, la propietaria, me comentaba que bueno, le está yendo muy bien sin hacer grandes esfuerzos ahora mismo. Pero quizá lo que tiene que hacer es esfuerzo plus, ¿no? Para que no solamente espere que vengan visitantes que vienen del Caminito del Rey porque le han dicho que allí puede ver algo más, ¿no? Sino enseñar algo más y bueno, todo eso implica ver pues no solamente una almazara, sino ver olivares singulares, hacer catas, eh, incluso el olivódromo que tanta gracia me hace cuando me lo cuenta Paco Lorenzo, que bueno, que donde se divierte un poco más el público que ha visto una almazara, por ejemplo, y se le hace una especie de pista para que con los huesos de la aceituna los lance a ver quién llega más lejos, ¿no? Y eso en Rigordo, la molienda de Rigordo se hace, ¿no? Y además que es muy curioso, ¿no? Cosas que, digamos, relacionadas de una forma u otra con el olivar, con la cultura del olivo, mejor dicho, sería la palabra más acertada o el concepto más acertado, y que sirva pues para poner en valor precisamente esos productos, ¿no? Porque al final estos son recursos turísticos que sirven para poner en valor, digamos, a los productores y también atraer visitantes. Es decir, estamos cumpliendo una doble faceta. Uno de los vinos que ahora mismo están más codiciados en la provincia de Málaga, me vuelvo un poco al vino, es el Vega del Geva, que es un vino tinto que se hace en Álora y que lleva 2 años consecutivos recibiendo, digamos, una distinción dentro de una guía de los supervinos en la provincia de Málaga, en toda España, como el número 1 de los mejores tintos que se pueden encontrar en supermercados. En este caso se puede encontrar en el Corte Inglés, aparte de comprarse en otros sitios, ¿no? Pero en este caso el concepto es de supervino, viene por lo del supermercado. Bueno, pues este vino se vende bastante, han agotado los 2 últimos años las producciones, y han empezado ahora, después de eso, a potenciar fuerte, digamos, el enoturismo. Y me contaba José Miguel, uno de los hermanos propietarios, que él se ha sorprendido de que lo que se vende cuando hace una visita. Y tiene su lógica, ¿no? Cuando tú enseñas el vino, haces maridaje con el vino, haces una cata, sales alucinado con la calidad, que menos que te lleves una botella de vino, aparte de haber pagado por eso, bueno, por el aceite, con otras cosas se puede hacer efectivamente, porque uno cuando visita algo y sale encantado, pues evidentemente, que menos que me voy a llevar esto, ¿no? Y después, alguien me comentaba que había un estudio que decía que con mucha gente cuando prueba un vino en el sitio, o no sé si pasará con el aceite, Paco, pero prueba uno el vino en una cata de una bodega, cuando se lleva la botella, incluso llama a la bodega para decir que creo que no es el mismo vino que me ha dado. Lo que cambia es totalmente, no es lo mismo después de haber estado conociendo, tener todos esos conocimientos, lo que aprendemos de vino, a distinguirlo, a después estar en tu casa, bueno, y estar comiendo con cualquier plato, ¿no? Cambia totalmente, ¿no? También tenemos bueno, pues visitas a queserías. Yo creo que el precursor de las visitas a las queserías es Juan Ocaña, de los quesos Sierra Castellina, en Casares, que es uno de los pocos productores que producen payollo en la provincia de Málaga. Si Juanma Michel me puede corregir, si es el único, me parece a mí, que con payollo puro, y que tiene, pues, digamos, desde hace unos años un programa de actividades una vez al mes o cada 2 meses, hace visitas muy instructivas a la quesería, porque está orientado sobre todo a las familias para que vengan los padres con los hijos y que allí directamente hagan un queso fresco. Y mientras que hace el queso fresco, o eso se asienta un poquito, pues los niños tienen la oportunidad, si se puede, de ordeñar cabra. Bueno, ven toda la finca, el entorno. Incluso Juan, que es muy aficionado a esto, enseña a tirar con onda. Es una cosa que, bueno, que dice que después los padres disfrutan más que los hijos, ¿no? Dice, niño, quítate, que yo quiero tirar con onda también, que esto es muy divertido. Pues esas experiencias giran, evidentemente, en torno al queso y, por supuesto, el queso es el protagonista. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Si nos vamos a Casares nada más que a eso, yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo creo que es un complemento. O la visita a Casares de esto o viceversa, ¿no? Yo creo que tenemos que volver a darle un poco ese giro de la complementariedad que decía antes, engranarlo muy bien para que se entienda que la gastronomía es un complemento o el resto puede ser un complemento de la visita gastronómica. Si a mí lo que me interesa sobre todo es ver los quesos, conocer el queso, evidentemente no puedo pasar por un pueblo como Casares y no visitarlo. Y viceversa, ¿no? Después, bueno, pues la Cabra Malagueña también tiene un proyecto que ya ha puesto en marcha, a través, bueno, hay una compañera que es Toñi Trujillo que está ya haciendo las visitas guiadas y afortunadamente la Cabra Malagueña tiene
ya un centro de interpretación, que hacía mucho tiempo que le hacía falta, allí en Casa Bermeja, que yo creo que Casa Bermeja debería ser nombrado ya capital de la cabra malagueña o algo así, porque es la localidad pues, que más se vincula, y Juan Mamicheo, que está por aquí, lo sabe perfectamente, a la producción de cabra malagueña. Allí tiene su sede la asociación. Y bueno, pues lo que se está haciendo es hacer visitas desde que los niños puedan salir a pastorear con las cabras, que es una cosa que a lo mejor a los mayores pues no le llama tanta atención, pero a un niño pequeño, un niño de 8 o 9 años que salir con las cabras pues es una gozada, realmente es una gozada. A hacer quesos, talleres de queso. Bueno, la verdad es que el repertorio, digamos, se puede ir enriqueciendo según la demanda, ¿no? Pero yo creo que en este caso lo que tiene programado la cabra malagueña con esta guía turística que es Toñi y Trujillo, la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Creo que la próxima es el 22, ¿no, Juanma? El 22 es este domingo, y ya el 20 de mayo la siguiente, una vez al mes, hacen actividades. Después también se pueden hacer otras visitas a explotaciones ganaderas, como por ejemplo la que comentaba de Salón Montero. Lo que pasa es que tampoco tiene implementado ahora mismo el turismo, el gastroturismo, llamémoslo así, ¿no? Pero hay grupos de personas de aquí que han estado ya viendo las instalaciones de la de Salón Montero en el Valle de Genal, que es un sitio espectacular, donde los cerdos campan a su ancha, donde podemos ver cómo se alimentan. Y después de ver y conocer el sistema, ¿quién no compra después un jamón, aunque sea de precio prohibitivo, ¿no? Pero es verdad que la calidad es como se demuestra, ¿no? Y también es importante porque este tipo de visitas nos da una visión mucho más clara de que por qué un producto puede ser tan caro o nos parece tan caro. Bueno, es que quizás tenga un trabajo detrás y un esfuerzo. Y bueno, en este caso, en la familia de la de Los Monteros lo que tiene allí es una finca impresionante, que con unas arrendadas, otras en propiedad, que bueno, que si no serían terrenos, digamos, no baldíos, pero que directamente se aprovechan y que tienen un coste, evidentemente, y se apuesta por la calidad. Y bueno, eso es muy importante verlo así, ¿no? Después también se podrían hacer, y se están haciendo, visitas a huertas. Está, por ejemplo, las huertas de la familia Villa en Coín, que ahora mismo la tiene, digamos, visitable para la gente. O sea, tiene una especie, digamos, de grupo de consumidores que le compran directamente las frutas, las verduras, y cuando van allí tienen, digamos, el derecho a ver sus huertas, cómo está todo, lo cual es lógico, ¿no? También, ¿no? Si quieres ver lo que si quieres comprar algo y asegurarte de la calidad, que menos que ver de dónde sale todo eso. Y después hay experiencias muy singulares que también muy especiales. Yo lo cuento como anécdota porque la verdad es que este hombre le va muy bien, que se llama Juanito Orange, que está entre la carretera de Caratraca y Pizarra, esa antigua carretera de Caratraca a Pizarra, perdón, de Cártama a Pizarra. Juanito Orange, que también tiene muchos autobuses de la TUI, siempre allí. Él tiene una huerta relativamente pequeña, pero él cuenta las cosas de una forma tan especial, contacta también con el público, da igual que sea español o extranjero, sobre todo extranjero, que bueno, que hace que la TUI, por ejemplo, pues, esté todo el día allí con los autobuses. Yo me acuerdo de una visita que le hice, que me contó una anécdota, que bueno, él suele hacer una broma, le gusta mucho hacer bromas, ¿no? Dice, para que veas al público que me enfrento yo. Y digo, ¿por qué? Dice, mira, yo en este árbol, había un naranjo, escondo todos los años, o sea, todas las visitas, un melón o una chirimoya, lo escondo. Y cuando estoy contándole esto a los alemanes, por cierto, él sabe alemán porque su mujer es alemana, él le dice cosas así como, bueno, pues este naranjo es muy especial porque una vez al año o cada 3 años da un melón. Y siempre está el listo de turno que dice, allí hay un melón, ¿cómo? Pues después, evidentemente, la broma pues la deshace, digamos, pero para que vea el público al que se enfrenta muchas veces. O sea, gente que no conoce absolutamente nada, digamos, o sea, que puede llegar a creer que un melón sale de un naranjo, ¿no? Bueno, la micología es otro de los, digamos, otras de las actividades que se pueden también destacar. O sea, hoy en día en la provincia de Málaga tenemos, quizás este año ha sido el más negativo de los últimos años, ¿no? Pero en lo que es la búsqueda de setas, ¿no? Pues tenemos mucha gente que se está aficionando a esto. Y en la Serranía de Ronda, el Valle del Genal, por ejemplo, la Sierra de las Nieves, existe un repertorio de setas impresionante. Como decía, este año no ha sido bueno, por las lluvias han llegado tarde, pero las setas de otoño, sobre todo, aunque también hay de primavera, suelen ser un atractivo, y hay gente que está organizando actividades o talleres de iniciación a la micología, que simplemente consiste en una persona bien formada, como puede ser Manolo Becerra, que es un micólogo muy reputado en la provincia de Málaga, aunque actualmente resida fuera,
que empezó a hacer muchas actividades con grupos pequeños. Vamos al campo, vamos a empezar a apreciar lo que es la micología. Primero, vamos a ver las que se comen, las que no se comen. Vamos a ver sobre todo las que no se comen y son venenosas para descartarlas. Y bueno, es una salida al campo interpretativa. Como eso, también está la ruta etnobotánica, que no hay muchas, pero hay alguna en Ronda que me llegó el otro día por correo electrónico, muy interesante, que la ruta etnobotánica, yo hice una en Almargen, precisamente Almargen a Cañete, consiste, bueno, pues en ver todo lo que hay en el campo y saber para qué se usaba antes, porque ya poco uso tiene. Desde el romero, pues, por ejemplo, son para la cocina, el tomillo. Yo me acuerdo en la ruta que hice, incluso el guía, que era muy pedagógico, hizo una escopeta de caña. Entonces, bueno, eso para los niños pequeños, iba un grupo que me acuerdo que eran niños ya adultos, digamos, consolidados y gente muy mayor, los abuelos de los niños. Bueno, pues digamos las tres edades alucinaron un poco con eso, ¿no? Ay, una escopeta de caña, claro, yo sé hacerla, yo no, espérate que no me acuerdo. Bueno, pues una escopeta de caña se hace con caña, evidentemente, y cuando dice falla más que una escopeta de caña, evidentemente fallaba bastante, ¿eh? Bueno, pues este tipo de actividades, romero, tomillo, bueno, la tagarnina, por ejemplo, que es un poco una gran olvidada de la gastronomía malagueña, aunque hay muchos sitios que la trabajan muy bien. Por ejemplo, pues enseñar que la tagarnina, cómo hay que pelarla para que no pincharte, prepararle todo el trabajo que tiene, pues la verdad es que eso también es muy interesante, ¿no? Y esas rutas etnobotánicas, como decía, son, digamos, otra de las cosas que se tienen que aprovechar, que no se están aprovechando mucho, pero que deberían. Después tenemos muchos museos temáticos relacionados con la gastronomía. Del aceite, tenemos museos, el Museo del Aceite de Hojiblanca y otras colecciones, digamos, dentro de cooperativas, almazaras, que las hay también, Mondrón y demás. Tenemos museos ya muy etnográficos, como el de Río Gordo. Por aquí he visto antes aquí a Juan, ¿no?, de Río Gordo, ¿no?, por ahí. Y a Leila, que conocen bien ese museo, que es todo un espectáculo, sobre todo cuando vemos en funcionamiento muchas de sus piezas en la Molinda de Río Gordo, ¿no?, que se hace en el mes de febrero. Después tenemos Museo de la Castaña, que desgraciadamente pues no tiene, digamos, esas visitas que deberían tener, porque desgraciadamente abre de lunes a viernes y no abre los fines de semana, que para muchos es incomprensible, pero cuando un ayuntamiento pequeño se enfrenta a gestionar un museo pequeño, no cuenta con un personal que pueda abrir los fines de semana. Son cosas paradójicas, ¿no? Tenemos Museo de la Miel en Colmenar, que también le pasa lo mismo, que abre de lunes a viernes y no ha cambiado el horario que yo sepa, de lunes a viernes. Y estamos perdiendo quizá un poco esa oportunidad de, bueno, si fines de semana hacer esas rutas complementarias, pues de Colmenar a Río Gordo, de toda esa zona, podemos ver cosas espectaculares. Después hablaré un poco de esas rutas más genéricas donde se podrían meter todos estos elementos que voy diciendo, ¿no? Del museo podríamos hablar, del vino, por supuesto, en Ronda, etcétera, ¿no? Y después, una parte muy importante digamos, de esos elementos de gastroturismo son los restaurantes y las ventas que tenemos en la provincia de Málaga. Aquí he visto antes a Javier de Yerbabuena, que lleva muchos años haciendo un esfuerzo para llevar gente a comer al interior de una forma distinta, que no sea la típica venta donde se come en cantidad y, bueno, simplemente da igual lo que comamos, ¿no? Que no hay que discutirlo. Digamos, un concepto muy válido también, ¿no? Pero si va a Archiduna, por ejemplo, otro restaurante que trabaja, digamos, la cocina de una forma distinta, todo ello está haciendo de alguna forma gastroturismo, porque están siendo un referente, ponen en calidad los productos de la zona, sobre todo, cuentan, digamos, con, bueno, pues ese público que saben que les puede arropar. A lo mejor no sé si Javier de Herbabuena sabe si de Campillos cuántos van, cuántos vienen, pero que seguramente gente de fuera van un montón, porque se han ganado la fama después de muchos años, ¿no? Y gracias a eso, esos restaurantes y también las ventas, ¿no? Porque, bueno, todo el mundo creo que conocerá aquí la famosa Fonda La Pepa, ¿no? Que, bueno, se come en cantidad y demás. Bueno, a lo mejor hay gente que no le gusta comer de esa forma, pero es un atractivo más para la provincia de Málaga. Tenemos ventas antiguas. Hace poco en Surf vivía del Venturrillo Patas Cortas. Esta semana precisamente llevamos un reportaje en el periódico sobre para el fin de semana de las ventas más antiguas de la provincia de Málaga, que salen unas cuantas, la de Alfarnate. Todo eso es sitios que son buenos para comer, pero también te llenan los ojos, ¿no? Cuando ves un sitio tan antiguo con esas vigas de madera, ¿no? Pues eso también es importante. Después también no me quiero olvidar de las fiestas gastronómicas, que en la provincia de Málaga tenemos creo más de medio centenar de fiestas relacionadas con la gastronomía, que se dice rápido, ¿no? Yo creo que no hay muchos pueblos, o sea, muchos municipios, muchas provincias de Andalucía que tengan tantas fiestas relacionadas con la gastronomía. Pues tenemos desde el níspero, la zanahoria morada, bueno, de verdad es que tenemos un repertorio impresionante. Pues hay algún pueblo que tiene hasta 2 fiestas gastronómicas
y a pocos le falta ya, aparte de su típica ruta de la tapa, para poner unas nuevas, ¿no? O sea, este fin de semana, por ejemplo, si no recuerdo mal, tenemos la fiesta del pavo en Cañetera Real, tenemos la fiesta del campo en Benamargosa, tenemos el de Gusta Casares en Casares y la sopa mondeña en Monda. O sea, en plena primavera es cuando más fiestas, y en septiembre y octubre coincide con temporadas también donde se ponen en valor productos y platos. Podemos tener un repertorio impresionante. El concepto quizás de fiesta gastronómica, yo me acuerdo que una vez comenté bueno, que ojalá no existieran las fiestas gastronómicas, porque eso supondría que la gente sabría perfectamente que la sopa mondeña está muchas más veces que un día al año y que se pueden comer los nísperos en Sayalonga durante un mes, podemos acercarnos a comprarlos, ¿no? Y no tenemos que ir simplemente a la degustación. Pero es un concepto que es muy válido, desgraciadamente todavía, porque digamos, la forma pedagógica entra el de muchos públicos, ¿no? Digamos de aquí, los locales. Pero creo que el extranjero a lo mejor huye más de eso y busca más otro modelo como más exclusivo o con menos masivo, con menos degustaciones gratuitas, como por ejemplo la Molienda de Riogordo, que tiene un concepto mucho más íntimo, vamos a decirlo así, donde se ve todo de una forma más cercana. O por ejemplo ahora en Ardales, con su famosa fiesta de la matanza, los 2 últimos años han hecho una cosa muy interesante, que es la fiesta de la matanza la celebra un domingo de febrero y el día antes, el sábado, se hace algo que es la tapas creo que a 3 euros o medias raciones a 3 euros en los bares del pueblo. ¿Para qué? Pues para buscar precisamente otro público, para que el propio público de Ardales disfrute también de esa fiesta, porque el domingo es una locura seguro en Ardales. O por ejemplo en la fiesta de la cereza tenemos un día que es el de todos los actos y demás, y después hay un día que es el domingo, que es mucho más tranquilo, más sosegado, en el sentido de que la gente puede comprar directamente, puede ver, o como amigo Paco Lorenzo, que lo menciono mucho hoy, pero porque está aquí delante, que va directamente a coger las cerezas él. Y después de eso, pues la verdad es que tenemos muchos elementos que hay gente que lo está combinando perfectamente, como por ejemplo los cicerones rurales que llevan muy poco tiempo funcionando, que es digamos, un proyecto que salió de Kilómetro Cero, una formación que se hizo junto con la Caixa, en el que, bueno, pues distintas personas que estaban en el desempleo, creo que eran 14 o 15 personas, tenían proyectos que podían relacionar de una forma con, bueno, con la gastronomía y el turismo, ¿no? Y han empezado a funcionar, no todos están funcionando a pleno rendimiento, pero muchos están haciendo cosas muy interesantes. Comentaba, de hecho, antes a Toñi Trujillo con la cabra malagueña, que es una de las 15 personas que estaban haciendo estas actividades. Además, combinan, como decía, hace una oferta combinada, es decir, no se niegan solamente a hacer, en este caso Toñi sí hace nada que cosas de cabra malagueña, pero otros tocan distintos productos, incluso paisajes, ¿no? Cosas que hacer, incluso, bueno, senderismo, ¿no? Y la verdad es que ese tipo digamos, de apuestas son interesantes porque aglutinan, suman, sobre todo, yo creo que suman, y dan una visión mucho más global, ¿no? Yo vuelvo a decir, no vamos a ir solamente a un molino a hacer la visita al molino y nos vamos a volver. Tenemos que hacer algo más, ¿no? Y si estamos aquí un fin de semana o 3 días, porque somos turistas, no podemos negarnos solamente a hacer una visita puntual y volvernos, ¿no? En ese concepto, digamos, la ruta de vinos de Ronda está mucho mejor trabajada. Yo creo que tenían una oferta, algo así, que eran visitar 3 bodegas al precio de 2 y por el estilo, y visitas al Museo del Vino, etcétera, ¿no? Y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Y después, no quiero hablar mucho de esto, porque es un proyecto que me toca a mí de primera, que es el proyecto de Escapada del Sur, que contaba Manolo Castillo, que es una central de reservas que estamos poniendo en funcionamiento, tanto Ricardo como Sergio y yo, que queremos meter en un portal web pues muchas de estas ofertas, no solamente relacionadas con la gastronomía, sino también con el turismo activo y otras áreas de experiencias, ¿no? De experiencias relacionadas con el territorio, donde, bueno, pues donde el turista en pequeños grupos, con mucha exclusividad, puede disfrutar, digamos, de la provincia de Málaga, pero de una forma muy distinta a lo que está acostumbrado seguramente o al concepto que tenía, ¿no? Y bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo, regular, pues entonces voy a intentar hacer esto más acelerado, pero aparte de todo esto, pues claro, yo también quería destacar que hay ya unos cuantos itinerarios gastronómicos que se pusieron en su día en marcha y otros que tienen muchas posibilidades o que deberían desarrollarse, ¿no? Pero la mayoría de ellos, desgraciadamente, adolecen, digamos, de esa visión de conjunto, ¿no? Por ejemplo, la ruta del aguacate. Todos conocemos la ruta del aguacate de la Sarquía, los pueblos que incluye. ¿Qué visitamos relacionado al aguacate? Nada.
no hay nada. Pero tenemos a Trops, tenemos a varias empresas del sector operando y no han querido sumar todavía. Ruta de la Pasa, precisamente comentado el otro día con José Manuel Moreno. Ahora con la declaración, como decía, mañana mismo se lo recogen en Roma, del SIPAN, del Patrimonio Agrícola Mundial, se va a impulsar el turismo relacionado con la pasa. Ahora mismo hay elementos relacionados con la pasa, aparte de los pueblos que son de Benagalbón, Moclinejo, etcétera. Existen algunos museos pequeñitos, o sea, en Almacha hay un museo que es una casa antigua que está muy bien, pero bueno, que tiene que abrirte la mujer de al lado, la llave. Existe también en Monclinejo las bodegas de bodega Antonio Muñoz Cabrera, de Dimove. Está el CEPA, que estaba cerrado, que es el Centro de Estudio de la Pasa, que se inauguró hace muchos años y está cerrado, desgraciadamente. Bueno, en el Borge también una cooperativa de la Pasa, que es muy importante. Y ahora también estamos operando también, dentro de los que comentaba, de los funcionarios rurales, hay 2 o 3 proyectos relacionados con la pasa que están trabajando y que espero que con esto consigan el impulso que necesitan también, ¿no? Porque claro, si tú montas un proyecto muy bueno y no tienes ese cliente, ese público, ¿para qué montas algo, no? Es verdad que el producto es muy bueno, pero es que no hay clientes para eso, ¿no? Y es lo que yo creo que está pasando con la pasa, porque como no ha tenido esa promoción que tienen los vinos o que tienen el aceite, a lo mejor un poco la gran olvidada, a pesar de que la pasa es una delicatessen que lleva con nosotros siglos, ¿no? Y que es un parte de nuestro patrimonio inmaterial, ¿no? También rutas del aceite, también hay una ruta del aceite de la Sarquía, pero bueno, yo realmente esa la veo tan desaparecida que yo diría que se podrían hacer 2, que es la del aceite verdial, diferenciando porque es una variedad tuna verdial de Vélez y que incluye varios municipios de la Sarquía alta, de la alta Sarquía, y tiene un producto muy exclusivo también, ¿no? El verdial de Vélez, nada más que hay en esta zona de la Sarquía. La ruta de la hojiblanca, digamos, de la variedad hojiblanca, también nos puede llevar a sitios espectaculares, el Museo del Aceite de Hojiblanca que está de Decop, que está en Antequera, y esa colección de piedras de molino tan peculiar que tiene en el caserío, al lado del caserío de San Benito, en Alameda, ¿no? Bueno, está en Antequera realmente, pero bueno, está más cerca de Alameda que de Antequera, ¿no? Y sitios espectaculares, pero tampoco están, digamos, formados como un itinerario, ¿no? La ruta de la castaña, pues, como decía, hay un museo de la castaña, hay muchos castaños, pero no hay nadie que le dé esa visión de ruta gastronómica, ¿no? Que lo ponga en valor, ¿no? La ruta de la cabra malagueña, que sí, más o menos, ya está empezando a dar sus primeros pasos gracias a esa iniciativa que han tenido. La ruta de la aceituna loreña, que se podía hacer también, que tenemos precisamente uno de los productos que decía que tenemos denominación de origen. Rutas de los vinos de Málaga, que como decía también, a partir de la decisión que se tomó hace poco en Ronda, pues se va a plasmar en distintas áreas, las 4 áreas que comentaba. También una ruta de restauración, ¿por qué no? Yo muchas veces para Sur he escrito sitio donde puedes comer buenas migas, ¿no? O buenos platos de los montes, que en cada sitio lo llaman de una forma distinta, ¿no? El plato de los montes lo conocemos aquí en Málaga, pero es verdad que uno se llama la pelona, otros lo llaman de otra forma, de los corcojales o el corcojal, en la zona de la Viñuela, cada uno tiene su nombre distinto. Pero hacer ese tipo de ruta itinerario, quizás, bueno, de las migas sea demasiado repetido, ¿no? Pero buscar un poco líneas de gastronomía tradicional para ir conociendo restauración, ¿no? O bueno, la restauración un poco más, digamos, la distinta, ¿no? La de gastronomía más novedosa, como la que comentaba, en Hierbabuenas o en Archiduna, etcétera. Y también me sale aquí, me apunté otro día, porque es que digo, como se me olvide esta, el campo de cámara. El campo de cámara nace de una asociación de empresarios de la zona desde Casa Bermeja hasta Periana, Río Gordo, sí que llega hasta el Farnate, que recuperan un poco el espíritu bueno, pues de una zona que se le llamaba como el Granero de Málaga y que fue parte fundamental de la resistencia de los nazaríes en la provincia de Málaga ante el asedio de las tropas castellanas, ¿no? Esa zona de cultivo sigue siendo todavía, tenemos muchos cereales, tenemos muchos olivos y tenemos también esos museos que comentaba, el Museo Regordo, en Mondrón también hay cosas que visitar, tenemos el almazara del Molino de Hortelano en Casa Bermeja, todo eso unido nos daría un producto también de mucha calidad, sobre todo porque tiene ese relato que comentaba, ¿no? La historia que va detrás de eso, ¿no? Y bueno, en definitiva yo creo que todo lo que esté relacionado con la gastronomía, yo creo que podríamos jugar si tuviéramos una página web de esta de venta online donde podemos jugar a poner parámetros para diseñar, digamos, un producto, lo podríamos hacer aquí, ¿no? Es decir, busco una ruta que incluya visitas a museos, cosas que se puedan ver los niños, incluso que puedan entrar con los perros, ¿no? Podemos hacer
un poco de todo. Simplemente hace falta tener esa visión de que todo se puede complementar, todo esto, por supuesto, con el otro turismo que no sea gastronómico, pero creo que tiene bastante entidad como para que nos lo pensemos, sobre todo, y que todos los que están haciendo cosas por ahí ahora mismo, que son muchos y muy potentes, de lo turismo, enoturismo y demás, tengan conciencia y se tomen esto en serio para que no vean al de la bodega de al lado como una competencia, sino como un complemento. Y, en definitiva, yo ya a modo de conclusión, si no me va a regañar, ¿no? Yo diría que es lo que nos hace falta, digamos, un poco para tener, digamos, ese potencial que decía se traslade, digamos, a una realidad, ¿no? Pues por un lado tendríamos que tener, como decía, esa unidad y que tengamos una oferta homogeneizada, ¿no? Que ponga en valor. Tenemos una marca Sabor a Málaga, como decíamos, de naciones de origen, creo que debe ser el apoyo fundamental. De hecho, creo que debe haber más promoción, por supuesto. Tiene que haber, por supuesto, inversión privada, pero con apoyo público, ¿no? Yo creo que es un modelo que, por ejemplo, en Turismo Costa del Sol funciona muy bien, ¿no? Y de hecho es uno de los, digamos, de las entidades que está llamada a apoyar este tipo de iniciativas y que creo que deberían funcionar en esa línea, ¿no? Es decir, la inversión privada sin ese apoyo público, que no tiene por qué ser en subvenciones directas, sino a modo de promoción, es decir, paquetes turísticos relacionados con la gastronomía en Málaga, ponerse en valor, por qué es importante la provincia de Málaga como elemento, como digamos, destino gastronómico, etcétera, ¿no? Y sobre todo también apostar por ese turismo de calidad. Esta misma mañana leíamos en la prensa bueno, que los datos del turismo este año parece que van a ser un poquito inferiores porque hemos estado un par de años beneficiándonos de unos turistas prestados, vamos a llamarlo así, que no han querido ir a Turquía, a Egipto, etcétera, y que ahora parece que pueden este verano volver allí porque bueno, la cosa está más tranquila, ¿no? Esas previsiones, lo que me recuerda es que hace 2 años hay quien decía, tenemos turistas prestados y tenemos que hacerlo muy bien, darle no solamente precio, sino sobre todo calidad para tenernos fidelizados. Ese turista que viene y nunca viene aquí, sino viene porque simplemente buscaba un sitio cálido y demás, si lo que ha visto es sol y playa y cultura, pues a lo mejor puede repetir alguna vez más, pero si ve que en el interior, por ejemplo, tiene esta posibilidad de enriquecerse, de tener más conocimientos y conocer más, digamos, un espacio milenario como la provincia de Málaga, pues mucho mejor, ¿no? Y yo creo que debe ir camino por ahí, por la calidad, por darle más experiencias al turista, porque ya no está el turismo, ya el turismo de masa ya hay que olvidarlo, y sobre todo para darle sobre todo esa exclusividad que buscan muchas veces los turistas, o no, más que la exclusividad, la sensación de exclusividad, ¿no? Que cuando vayan a un sitio, pues no sepa, tengan la sensación de que muy pocas personas pueden hacer eso, ¿no? Visitar una almazara en grupos de 15 personas, no sé, hacer actividades incluso relacionadas con la gastronomía, un descenso de rafting en el río Genil, que son grupos pequeños, o sea, todo eso, yo creo que en ese sentido tiene que trabajar un poco el sector turístico para precisamente aprovechar las oportunidades que hemos tenido. Y ya no sé yo si me ha alargado demasiado. Bueno, muchas gracias.